Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy tenemos un interesante tema. Sistemas de ecuaciones 2x2 por el método de igualación. Les presento un sistema de ecuaciones x más 6y igual 27 y 7x menos 3y igual 9. ¿Por qué le llamamos sistemas de ecuaciones 2x2? Porque está compuesto, ¿verdad?, de dos ecuaciones. Esta es la una y esta es la otra. Y dos incógnitas o variables, x y y, que se encuentran tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación. Por eso el término 2x2. Vamos a cumplir estos pasos para resolver este ejercicio. Primero, vamos a despejar una variable en las dos ecuaciones, ¿verdad? Como en las dos ecuaciones tenemos dos variables, vamos a seleccionar una y vamos a comenzar a despejarla, ¿verdad? ¿Cuál selecciono? Ustedes se preguntarán. Yo les recomiendo que comiencen a despejar esta variable que está solita aquí, esta x, que no tiene coeficiente, ¿verdad? Les va a tocar resolver mucho más rápido, ¿verdad? Entonces es recomendable resolver o despejar esta variable, ¿verdad? Entre las dos ecuaciones, esta que está aquí solita, esta x, que no tiene coeficiente. Ustedes pueden despejar la y, no hay problema. Vamos a nombrar número 1 a la primera ecuación y número 2 a la segunda ecuación. ¿Qué hacemos entonces? Comenzamos a resolver el primer paso, despejar una variable en las dos ecuaciones. Entonces despejo x, como habíamos quedado de acuerdo, aquí está solito, está solita y no tiene coeficiente, ¿verdad? Y que se encuentra en la ecuación 1. Entonces bajo esa ecuación, x más 6y igual 27. La comienzo a despejar. Despejo x igual 27, que se encuentra, recuerden que comenzamos a ordenar las letras antes de la igualdad. En este caso x está antes de la igualdad, ¿verdad? La bajo automáticamente. El 27, que está después de la igualdad, baja automáticamente porque ahí en ese puesto van los números, ¿verdad? Ahora, como 6y es número, más 6y, ¿verdad? Tiene que ir al lado de los números, después de la igualdad, va al lado, se transfiere al lado de los números, pero con signo cambiado. En este caso, aquí está más 6y, pasará acá como menos 6y. ¿Ok? Entonces, he despejado la x de la primera ecuación. Vamos a ver. Ahora voy a despejar la x en la ecuación 2. ¿Ok? En la segunda ecuación. Vamos a despejar esta x, miren, que está en la segunda ecuación. Y comenzamos. Bajo la segunda ecuación, 7x menos 3y igual 9. Y comienzo a despejar. 7x, que está ante la igualdad, baja automáticamente, ¿verdad? Porque es letra. Igual. El 9, que corresponde a los números y que va organizado después de la igualdad, baja automáticamente. Y menos 3y, ¿verdad? Que es número, pasa al lado de los números después de la igualdad, pero con signo cambiado. Aquí está menos 3y, pasa después de la igualdad con signo cambiado, más 3y. Sigo despejando x. X igual 9, ¿verdad? Más 3y. Ahora, ¿cómo procedemos? Miren, aquí les voy a señalar. Aquí en esta 7x está, miren, multiplicando. Aquí va un puntito, es invisible, pero está multiplicando, ¿verdad? Como estaba multiplicando antes de la igualdad, pasa a dividir después de la igualdad. Y nos queda x igual 9 más 3y sobre o dividido para 7. ¿Ok? Entonces,
he despejado la x tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación. ¿Ok? Continuamos. Y resulta que aquí nos da estos dos resultados que tienen una igualdad, ¿verdad? X igual 27 menos 6y es igual a x igual 9 más 3y sobre 7, ¿verdad? Por eso se le denomina el método de igualación. Ya hemos hecho el primer paso, ahora nos vamos al segundo paso, ¿verdad? Que es igualar. Continuamos en Video Clases Vicente Ramón. Estamos tratando este interesante tema, sistema de ecuaciones 2×2 con el método de igualación. Entonces, miren, aquí tenemos los dos resultados anteriores, ¿verdad? De despejar la x. Y ahora vamos a proceder al siguiente paso, Y el siguiente paso es igualar. Miren, el siguiente paso. ¿Qué hacemos aquí? Igualamos el primer resultado, que es 27 menos 6y. Miren, este es el primer resultado de la x que despejamos. 27 menos 6y. Lo igualamos con el siguiente resultado, que es 9 más 3y sobre 7. Lo igualamos. Miren. Ahora nos resultó una ecuación diferente al sistema de ecuación que teníamos. En el sistema de ecuación teníamos y y x, ¿se acuerdan? X y y. En cambio, aquí nos dio como resultado solamente una incógnita, una variable, la y. Miren. Continuamos. Entonces, 27 menos 6y, ahora comienzo a resolver. Miren que es el siguiente paso que tenemos que hacer, resolver. ¿Ok? 27 menos 6y baja automáticamente, ¿verdad? Pero que resulta, ahí tenemos dos términos, como verán. 27 positivo, ¿verdad? Y menos 6y, tenemos dos términos, ¿verdad? Y esos términos lo pongo entre paréntesis porque este 7 que está aquí, miren, este 7 que está aquí, que está dividiendo, pasará a multiplicar acá, junto a estos dos términos. Entonces lo pongo a multiplicar. Recuerden que cuando tenemos paréntesis, se multiplica. Aquí tenemos un puntito que no lo vemos, pero ahí está el puntito, ¿ok? Miren, ahí está. Ahí tenemos una multiplicación. Igual, entonces, baja el siguiente término, pero baja solito porque el 7 que estaba dividiendo lo pasamos abajo en multiplicación. Entonces baja 9 más 3y, ¿ok? Ya hemos resuelto, hemos igualado, ahora vamos a seguir resolviendo y operamos. ¿Cómo vamos a operar aquí? Verán. Miren, este 7 que está multiplicando va a multiplicarse por este término, por este primer término, ¿ok? Y este 7 mismo se va a multiplicar con el siguiente término, con el de acá, miren, ¿ok? Eso vamos a hacer. Pero como tenemos una multiplicación, y recuerden que en multiplicación y división debemos aplicar la ley de signo, o sea, más por más, más, menos por menos, más por menos, menos, y menos por más, menos. Vamos a aplicar esa ley de signos, ¿verdad? Para poder resolver este ejercicio. Entonces, procedo a multiplicar 7 por 27, ¿verdad? Primeros signos, más, miren que el 7 está positivo y el 27 está positivo. Al principio recuerden, no colocamos el signo, excepto que sea negativo, si lo pondríamos antes del 7, pero es positivo, entonces es invisible ese signo positivo. Tanto en el 7 como en el 27, y digo, 7 por 27, 189. Luego digo, el mismo 7 lo multiplico con este signo de acá, con el siguiente término. Más por menos, menos 7 por 6, 42. ¿De qué hablamos? De y, 42y, ¿ok?
Igual, el término siguiente baja automáticamente porque no lo podemos operar. Seguimos. Ahora vamos a operar el siguiente paso. Miren, 189 menos 42y, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en este paso? Perdón. Tenemos que organizar, tenemos que ordenar primero las letras antes de la igualdad y después la igualdad los números, y es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, menos 42 menos 42y, perdón, es una letra y baja automáticamente. Mire, menos 42y baja automáticamente, pero necesito que este número que está aquí vaya después de la igualdad a su grupo, pero con signo cambiado. Aquí está positivo, pasará después de la igualdad con signo negativo, o sea, menos 89. Y este más 3y, que es una letra que tiene que estar antes de la igualdad, está positivo, pasará acá con negativo, menos 3y. ¿Ok? Entonces ya están organizadas las letras. Menos 42y, menos 3y, ¿ok? Ahora organicemos los números. El 9 pertenece al grupo de los números, baja automáticamente, ¿verdad? Pero ese menos 89 que lo tenemos acá arriba, miren, perdón, más 189, que está positivo aquí, pasará después de la igualdad, pero con signo negativo, o sea, menos 189. ¿Ok? Hemos organizado rápidamente, ¿verdad?, las letras antes de la igualdad y los números después de la igualdad. Recuerden que cuando se cambia, se transfieren los términos, antes o después de la igualdad se cambia de signos. Ahora operamos y decimos menos 42y, ¿verdad? Menos 3y, ¿verdad? Aquí no aplicamos la ley de signos, recuerde que es una suma o resta. Decimos, por ejemplo, el método menos 42y, debo $42, por decir, euros, pesos, ¿verdad? Dólares, la moneda que maneje tu país, ¿verdad? Debo $42. Y a otra persona le debo $3. ¿Cuánto debo? 45, ¿verdad? Menos 45y. Igual, ahora opero lo de acá. Miren, como les decía, aquí no aplicamos la ley de signos, sino que hacemos una simple suma o resta. Tengo $9, o 9 pesos, o 9 euros, ¿verdad? Tengo 9, positivo. Pero debo 189. Pago los 9 que tengo y me quedo debiendo ¿cuánto? 180, por eso está negativo, ¿ok? Apliquen esa técnica y les va a resultar muy bien. Entonces comienzo a operar. ¿Qué hacemos aquí cuando tenemos un detalle? Cuando tenemos un signo negativo antes de la igualdad, en este caso, miren, menos 45y, en este caso, lo más importante es que esté antes de la igualdad, esté negativo. Después de la igualdad no importa. Es multiplicar esta fila que está aquí, menos 45y igual menos 180, multiplicarlo todo por menos 1. O más fácil, para que se les haga a usted mucho más fácil, ¿verdad? Este que está negativo aquí, este término, baja automáticamente, pero con signo cambiado, positivo. Aquí también, menos 180, está negativo, baja automáticamente como positivo. Si tuviera aquí positivo, bajará como negativo, ¿ok? Eso directamente más rápido. Entonces, bajó automáticamente, los dos términos bajaron con signo cambiado. 45y igual 180. Continuamos. Me voy acá arribita, miren, ya que en la parte de abajo no tengo espacio, me voy acá. Comienzo a despejar y. Miren, la y la despejo, ya comienza a quedarse solita y va a tener un resultado. Entonces, y igual a que 180, que pertenece al grupo de los números, ¿verdad? Se queda en el grupo de los números como 180. Pero mire, este 45 aquí que está multiplicando por y, si se dan cuenta, miren, aquí hay un puntito de multiplicación, no lo vemos, pero ahí está, y ya debemos entender que ahí es una multiplicación, un número con una letra, ¿verdad? 45 por y. Este 45 pasa a dividir después de la igualdad. Miren,
a dividir. No cambia, por ejemplo, de signo, ¿no? Pasa positivo, cuidado, se confunde. Pasa positivo. Entonces, continuamos y hacemos esa operación. Entonces, y igual a 180 dividido para 45, nos queda 4, porque 4 por 45 es 180. Pueden simplificar, si es que les sale más rápido la operación, pueden simplificar, ¿verdad? Y les saldría el mismo resultado de y igual a 4. Entonces, miren, hemos encontrado el valor, ¿verdad?, de la y. Tenemos el valor de la y. Ahora debemos encontrar el valor de la x, ¿verdad? Entonces para encontrar el valor de la x tenemos que reemplazar el siguiente y último paso. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema muy interesante: sistemas de ecuaciones 2×2 por el método de igualación. Ok, aquí tenemos, ¿verdad?, las dos ecuaciones. Ok, vamos a hacer el siguiente y último paso: reemplazar para encontrar el valor de la x, porque ya encontramos el valor de la y. ¿Se acuerdan de cuánto era? Exactamente, de 4. Vamos ahora a hacer este paso donde y, ¿verdad?, que es el resultado que obtuvimos anteriormente, que es igual a 4, lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. Yo puedo reemplazarla en la segunda ecuación, pero como quiero reemplazarla en la primera porque la x no tiene coeficiente, lo hago, ¿verdad?, el reemplazo lo hago en la primera ecuación. Ya les he señalado, ¿verdad?, con ese rectángulo amarillo, ahí está la primera ecuación. Ahí vamos a hacer reemplazo de y igual a 4, ¿verdad? Entonces procedemos. Bajo entonces la primera ecuación, x más 6y igual 27, ¿verdad? Y comienzo el reemplazo. Miren, comienzo a reemplazar. Digo x más 6, y lo reemplazo, ¿por qué? Por el resultado que obtuve, en este caso de 4, ¿se acuerdan? Y es igual a 4, entonces ya no pongo y, sino que lo reemplazo con el resultado que obtuve de y, 4, ¿ok? Me queda x más 6 por 4, ¿verdad? Recuerden, cuando tenemos así en dos términos unidos, le ponemos el punto de multiplicación. Igual a 27, 27 baja automáticamente porque está solito. Y comenzamos a operar. Entonces decimos x más 6 por 4, 24. Igual, 27 está solitario, no lo operamos. Seguimos, ahora comenzamos. Cuando la x comienza a estar solita, a quedar solita, porque ya comienza a descubrirse el valor de esa variable. Variable se llama porque varía el valor, ¿no? E incógnita también porque desconocemos el valor y tenemos que proceder a ciertos pasos para lograr encontrar su valor. Entonces comienzo a despejar x. X igual a ¿qué? A 27 menos 24. ¿Por qué? Miren, x quedó solita aquí antes de la igualdad porque es letra. Aquí bajó automáticamente solita. Pero 27 bajó también automáticamente porque pertenece al grupo de los números, después la igualdad. Pero este más 24, ¿qué está haciendo en las letras? ¿Qué está haciendo en las letras? Lo pasamos después de la igualdad, donde está el grupo de números, pero con signo cambiado. Aquí está más 24, pasa como menos 24. Está organizada las letras ante la igualdad y los números después de la igualdad. Comenzamos o seguimos despejando la x, ¿verdad? Entonces, miren, 27 menos 24 nos queda 3. ¿Ok? Miren, 27 menos 24 nos queda 3. Entonces tenemos un resultado. Vamos a ver. Entonces ya hemos encontrado, miren, encontramos el valor de la y primero, que era 4, miren. Y ahora encontramos el valor de la x, que es 3. Y hemos resuelto este sistema de ecuación, ¿verdad?, con el método de igualación. Bien, ahora vamos a entrar a la práctica del tema. Recuerden
es importante que practiquen. Si ustedes quieren hacer más ejercicio, solamente cambien los términos, cambien las cantidades, le pueden cambiar las incógnitas, se puede usar de la A a la Z, pero como general hemos usado X, Y, Z, pero podemos usar cualquier letra. En vez de 7 le ponen 9, en vez de 3 le ponen 6, en vez de 5 le ponen 4. Ustedes pueden crear nuevos sistemas de ecuaciones cambiando los términos. Resuelven este ejercicio, ¿ok? 3x más 5y igual 7, 2x menos 6 menos y igual menos 4. Aquí hay una recomendación para que puedan resolver mucho más rápidamente. Es, por ejemplo, miren, 3x y 2x están positivos los dos. En cambio, más 5y menos y está con signo cambiado. Les recomiendo que comiencen a despejar los que están con signos iguales. En este caso, 3x, 2x tienen signo positivo los dos. Y de esa manera podrán resolver mejor. Les agradecemos, alumnos, señoritas, estudiantes y señores estudiantes, el continuar con nuestro proyecto Video Clases Vicente Ramón. Seguiremos en el otro tema con otro ejemplo de lo que es el método de igualación, que está muy bonito, ¿verdad? Para que quede construido en la memoria a largo plazo. Les esperamos la próxima clase y que tengan un exitoso día de 24 horas. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te esperamos la próxima clase. Que tengas un exitoso día de 24 horas.